Bueno, muy buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para dar comienzo a la defensa oral de la vecina implicancias del turismo académico en la formación profesional de los estudiantes universitarios, caso Universidad de Guadalajara. La tesista es Camila Belén Fernández. El trabajo estuvo dirigido por la doctora Julia Cristina Gerlero y el jurado aquí presente está conformado por la licenciada Carolina Merli, la licenciada Mónica Gelos y quien les habla, Patricia Aguirre. Un gusto, Camila, y bueno, te escuchamos. Bueno, muy buen día a todos y todas. A continuación les voy a presentar mi tesina de grado, en la cual trabajamos con la profesora Julia Gerlero a lo largo del año 2020 y en la que abordamos la implicancia del turismo académico en la formación profesional de los y las estudiantes universitarios y universitarias, tomando como caso el de la Universidad de Guadalajara en el periodo de agosto-diciembre del año 2019. Para comenzar, me parece importante mencionar que se decidió trabajar con esta temática debido al desarrollo y la importancia que ha ido adquiriendo a través del tiempo el turismo académico, tal como lo podemos ver reflejado en la presente imagen, en la que muestra el fuerte crecimiento de movilidad de estudiantes internacionales que hubo alrededor del mundo, número del cual se estima que para el 2025 rebase los 8 millones de estudiantes que elijan desplazarse por motivos de estudio. Adentrándonos más en el planteamiento del problema, al momento de investigar sobre el turismo académico, se pudo encontrar tanto bibliografía en español como en inglés, en la cual se identificaron estudios que vinculaban esta temática con las motivaciones que impulsaron a los y las estudiantes a realizar esta experiencia, análisis económicos de esta modalidad en determinados sitios o la comparación entre dos destinos turísticos, entre otros estudios más. Pero, sin embargo, no se encontró ningún trabajo que aborde la incidencia sociocultural que tiene el turismo académico en la formación profesional de los y las estudiantes. Es por ello que en este marco decidí plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo incide la dimensión cultural y social del turismo académico en la formación profesional de los y las estudiantes? Y como subpreguntas de esta pregunta general, ¿cuáles son las competencias socioculturales que adquieren en este tipo de experiencias y que influyen en su formación? ¿Es posible analizar esta modalidad de turismo en términos de apropiación de capital social y cultural? Es por ello que establecí como objetivo general indagar acerca de la incidencia que tienen la cultura y la sociabilidad como dimensiones destacadas de este tipo de turismo en la formación profesional de los y las estudiantes. Y establecí 3 objetivos específicos. El primero, analizar el impacto que producen las expresiones materiales e inmateriales de la cultura del destino en los y las estudiantes. Como segundo objetivo, interpretar la sociabilidad que se origina en este tipo de experiencias. Y como tercero y último, identificar las competencias socioculturales que adquieren. Bueno, en esta red yo lo que intenté plasmar fueron todos los términos con los que fui trabajando en el contexto conceptual, empezando por definir qué se consideraba por movilidad estudiantil internacional, por lo cual se pudo ver que se la puede relacionar con distintas tipologías de turismo, ya sea el turismo estudiantil, el turismo juvenil, educativo, idiomático y cultural. Pero diversos autores concuerdan en que si bien estas tipologías de turismo se relacionan y se aproximan al entendimiento turístico de la movilidad estudiantil, consideran que ninguna de ellas las define con precisión. Es por ello que deciden utilizar el término de turismo académico, el cual refiere justamente a todas aquellas estancias de duración inferior a un año llevadas a cabo en los centros de educación superior fuera del país de residencia habitual, cuyo objetivo sea justamente la realización de cursos que tengan relación con una titulación universitaria y o la asistencia de cursos de idiomas organizados por dichos centros educativos. Es por ello que a lo largo de esta investigación se decidió trabajar con el término de turismo académico y no con el de movilidad estudiantil para que no ocurra el error de marcarla dentro de otra tipología que no corresponde. Y dado que, como mencioné mi objetivo general, lo que se pretende es indagar acerca de la incidencia que tiene el turismo académico en la formación profesional del grupo de estudiantes,
se tuvo que definir también qué se considera por formación profesional. Y en este sentido, es posible establecer que los y las estudiantes como agentes sociales, es decir, como individuos que participan socialmente, van construyendo su formación profesional en función del poder económico, social, cultural y simbólico que van adquiriendo y que es producto de sus trayectorias. Trayectorias que a la vez dan cuenta de las trayectorias del grupo social en el cual están insertos, como lo es, por ejemplo, la familia, en tanto es la que posibilita que él o la estudiante realice este tipo de experiencias. Es por ello que lo que yo pretendía hacer en esta investigación es resignificar toda esta experiencia de turismo académico desde la teoría sociológica de Bourdieu, en la que desarrolla los distintos tipos de capital, que a modo de optimizar el tiempo de esta presentación voy a ir desarrollando a lo largo del análisis de datos. Cabe mencionar que se decidió trabajar con esta teoría sociológica debido a que se piensa que en una experiencia de turismo académico el grupo de estudiantes tiene la posibilidad de modificar el volumen y la estructura de su capital e impactar necesariamente en la formación profesional de cada uno y una. A su vez, dentro de esta formación profesional que van construyendo, también se consideran las competencias sociales y culturales que van siendo producto de sus trayectorias, como mencioné anteriormente. En el caso de la presente investigación, se decidió utilizar la clasificación de competencias comunicativas interculturales, ya que justamente refieren a aquel conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado, favoreciendo así un grado de comunicación suficientemente eficaz. Dichas competencias están compuestas por 3 dimensiones: la comportamental, la afectiva y la cognitiva, la cual también voy a ir desarrollando a lo largo del análisis. En cuanto a las decisiones metodológicas que se tomaron en el presente estudio, esta investigación fue definida como cualitativa, en la cual utilicé un diseño flexible, y este estudio se adjuntó a un estudio de tipo de caso instrumental. Esto quiere decir que yo utilicé este estudio de caso como un instrumento para conocer e indagar acerca de las características de un fenómeno mayor, como lo es en este caso el turismo académico. De la misma forma, también fue definida como una investigación exploratoria, en el que mis unidades de análisis fueron 10 estudiantes que realizaron su experiencia de turismo académico en la Universidad de Guadalajara, en México, en el periodo de agosto-diciembre del año 2019, a quienes les apliqué entrevistas semiestructuradas en el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 13 de agosto del 2020. Ya en el momento de análisis e interpretación de los datos, decidí utilizar la técnica de análisis de contenido, y en términos de criterios de calidad es importante mencionar que se decidió aumentar el número de entrevistas, ya que en un primer momento se tenía previsto realizar 7 entrevistas y luego a modo de sostener más fundadamente los datos se decidió aumentar el número a 10, obteniendo así información de tipo detallada, densa y completa. Bueno, ya respecto al análisis e interpretación de los datos, se decidió organizarlos en 3 partes. La primera, que refiere a la dimensión cultural del turismo académico. La segunda, que aborde la dimensión social de este tipo de turismo. Y la tercera, el reconocimiento de las competencias adquiridas o potenciadas y la resignificación que los y las estudiantes hacen de su experiencia. Bueno, respecto a la primera parte de este análisis referida a la dimensión cultural del turismo académico, se pudo ver cómo los datos muestran el interés y la curiosidad que tenían por conocer la cultura del destino, sus comunidades, sus atractivos naturales y culturales, lo cual habla de un hábitus con inquietud por el conocimiento y por relacionarse con nuevas culturas. Y cuando hablo de hábitus, me refiero a lo que explica Bourdieu acerca de que las personas están dotadas de una serie de esquemas internalizados por medio de los que perciben, comprenden, aprecian y evalúan el mundo social, y mediante los cuales también producen sus prácticas, las perciben y las evalúan. Estos esquemas o disposiciones durables, como las llama este autor,
están relacionados con determinado tipo de conocimientos, ideas, valores y habilidades que a los fines de esta investigación se los podría interpretar como que son aquellos que impulsan a que los y las estudiantes perciban y detecten como importante conocer los espacios patrimoniales de México, tanto lo inmaterial como lo material de este destino. En cuanto a la relación que tuvieron con el patrimonio inmaterial del destino, se pudo reconocer que se apropiaron culturalmente de ciertos elementos de la identidad mexicana, como lo fueron sus bailes típicos, su música, sus telenovelas y series mexicanas, de las cuales aún expresan seguir viendo y disfrutando de sus lugares de origen. Asimismo, realizan una apreciación muy interesante respecto a las fiestas y celebraciones típicas del destino, haciendo mayor énfasis en la fiesta del Día de los Muertos, tan reconocida a nivel internacional. Es aquí donde se pudo ver cómo esta celebración impacta al no encontrar una referencia directa en la cultura de otros países en los que la representación de la muerte es diferente a la mexicana. Es así como los y las estudiantes toman conciencia y reflexionan acerca de la importancia de entender el significado desde la propia mirada de la comunidad local y a partir de allí su fundamentación, es decir, el por qué se realizan las cosas como se realizan y no se efectúan de otra manera. Esta reflexión a lo distinto a la que aluden los y las estudiantes refiere justamente a la socialización en cada cultura, de la cual Berger y Luckmann explican que cada persona nace en una estructura social objetiva. Y esa objetivación es justamente la propia cultura, formas de hacer y de pensar que nos vamos apropiando como un mundo único. Y es en la socialización secundaria donde nos empezamos a encontrar con otras realidades paralelas que pueden llegar a contrastar con este mundo base que fuimos adquiriendo en la socialización primaria. Tal como lo pudimos ver en este caso con la comunidad local y con los estudiantes de movilidad estudiantil. De la misma forma, el grupo de estudiantes destacó el sentido de pertenencia que pudieron identificar que tiene la comunidad mexicana con sus aspectos identitarios, que tal lo podemos ver en la vigencia de este tipo de fiestas como el Día de los Muertos, y que incluso pudo romper con ciertos estereotipos que tenían antes de su llegada a este país, ya que una de las estudiantes mencionó que ella creía que México era considerado una segunda Estados Unidos. Y sí, puede deberse por su cercanía que tiene con este país, pero sin embargo, una vez que ella visitó el destino e interactuó con la comunidad local, pudo darse cuenta que los y las mexicanos y mexicanas aún tienen un sentido de pertenencia muy fuerte. Respecto a la relación que tuvieron con la gastronomía del destino, los datos muestran nuevamente el interés que tenía este grupo de estudiantes por conocer y degustar la gastronomía típica. Pues esto se puede ver por medio de la solicitud de recomendaciones que le hacían a la población local, de lugares para ir a comer, o incluso a través del consumo de comida local que hacían la mayoría de sus días en su estancia allí. Sin embargo, se pudo reconocer que vivenciaban un shock cultural con la gastronomía del destino a través del uso del picante que hace la comunidad mexicana. Y también a través de la falta de interacción que tienen con la cocina de sus hogares, ya que esto quizás se puede ver por dos motivos. El primero, por el ritmo de vida que lleva la comunidad mexicana, que quizás los obliga a buscar alternativas mucho más rápidas y económicas para alimentarse, es por eso que consumen mucha comida callejera. Y el segundo puede ser que como México y como otros tantos países de Latinoamérica, más del 50% de su población se encuentra en trabajo informal, de las cuales las actividades más sobresalientes son los alimentos en la vía pública. Por otra parte, se pudo identificar cómo los horarios de comida fue otro factor difícil de asimilar por parte de los y las estudiantes, a lo que aludimos nuevamente a esta socialización que mencionaba anteriormente respecto a que cada sociedad
dentro de las pautas culturales a adquirir e ir incorporando, se encuentran también las pautas de alimentación, es decir, cada una con su respectiva organización del trabajo y sus tiempos de descanso, establecen una temporalidad específica para satisfacer nuestras necesidades básicas como lo es la alimentación. Por otra parte, a pesar de este shock cultural que tuvieron con la gastronomía del destino, tal como suele suceder cuando uno establece un contacto estrecho y prolongado con algún aspecto de la cultura, los y las estudiantes empezaron a verse acostumbrados a utilizarlo en su alimentación, incorporándolo incluso en sus comidas en sus respectivos países de origen, por lo que se puede reconocer cierta apropiación cultural que hacen también a través de sus sentidos, tal como lo menciona uno de los estudiantes al decir: la gastronomía me gustó mucho y por algo estoy en Colombia comprando sus ingredientes por internet. Del picante es lo que más sigo haciendo de allá. De la misma forma, es importante mencionar que esta experimentación que tuvieron con la gastronomía mexicana produjo que tengan mayor interés por seguir probando comidas, bebidas y mezclas de distintos sabores. Ya refiriéndonos a la relación que tuvieron con el patrimonio material, los datos arrojan el indicio de que los y las estudiantes desarrollan su capital cultural a través del conocimiento de los espacios culturales patrimoniales. Es aquí donde se pudo ver nuevamente esta curiosidad que tenían por conocerlos, lo cual lo explica Bourdieu al decir que la práctica cultural se relaciona estrechamente con el nivel de instrucción de la persona. En este caso, es posible pensar que los y las estudiantes, como tuvieron acceso a una educación universitaria, posiblemente dentro de su haber cultural, tengan las condiciones necesarias para valorar y observar lo que vivencian de una manera distinta, quizá en comparación a otra persona que quizá no tenga o no haya logrado ese nivel de instrucción. Es así como podemos ver cómo se vieron interesados en conocer museos y muestras de arte de este destino, de los cuales destacan notablemente el esfuerzo que llevan a cabo las instituciones culturales para conservar los mismos, e incluso la forma en la que organizan el contenido artístico expuesto dentro y fuera de los museos, lo cual hace que la visita del turista sea mucho más didáctica y entretenida. Entonces, esta visita, al ser mucho más agradable y sus obras expuestas mucho más accesibles culturalmente, apuntan a que él o la visitante pueda comprender realmente de la cultura que visita. Y además es posible pensar que beneficia a las clases desfavorecidas, tal como lo menciona Bourdieu, ya que muchas veces se sienten faltos de preparación o fuera de lugar al momento en que visitan un espacio como este, que seguramente en México no sucedería. Nuevamente se pudo reconocer como este hábitus que posee cada uno y una de los y las estudiantes también impulsó que quieran conocer, incluso desde antes de su llegada al destino, las pirámides de México, sus iglesias y catedrales. Esto puede verse quizá por esta curiosidad que expresaban tener por el apego que tiene la cultura mexicana a la religión católica, o por otro lado por la impactante arquitectura y antigüedad que tienen en sus catedrales e iglesias que todos sabemos. Y por último, es importante mencionar que todos y todas las entrevistados mencionaron haber visitado uno o más pueblos mágicos de México, los cuales se destacan por mantener su arquitectura de época, por conservar su cultura y ofrecer un atractivo en particular cada pueblito. Aquí es donde podemos ver lo expuesto por Campos y Corchos en el contexto conceptual acerca de que el turismo académico también se relaciona con otras modalidades de turismo, como lo es en este caso con el turismo convencional, ya que los y las estudiantes también hacen uso de los medios de transporte, de restauración, de alojamiento, viajes turísticos y demás. Entonces, para finalizar este primer apartado del análisis, es posible pensar que las visitas que realizaban a estos espacios culturales patrimoniales de México brindaron la oportunidad de apropiación en términos de conocimiento respecto a los mismos.
Ya pasando a la segunda parte de este análisis referida a la dimensión social del turismo académico, se pudo reconocer cómo las estudiantes de movilidad estudiantil llevaron a cabo una sociabilidad con la comunidad local, como también con los y las estudiantes de movilidad estudiantil. Es acá donde quiero hacer alusión a que la sociabilidad refiere al espacio en el cual se pueden crear relaciones y o vínculos, dejando sus intereses de lado y teniendo como único fin la asociación misma. Por una parte, se pudo ver cómo la sociabilidad que tuvieron con la comunidad local dio cuenta de un contacto cercano que tuvieron con las familias y sus amigos y amigas mexicanas, tal como lo podemos ver al momento en que una de las entrevistadas menciona: tuve una muy buena amiga y conocí a toda su familia, absolutamente a toda, y me invitaban a sus platos típicos, me llevaban a una casa de ellos que tenían en la playa, y como que ese intercambio cultural es muy valioso. Todo eso creo que es muy importante en la hora del intercambio. Es así como se pudo reconocer que las estudiantes destacan este carácter acogedor que tiene la comunidad mexicana y la atención y protección que brindan para los y las extranjeras, lo cual, bueno, refiere justamente a uno de los servicios vitales del turismo que refiere al comportamiento hospitalario del anfitrión, del cual Ashley Morrison nos explican que el propósito del mismo es proveer de una experiencia inolvidable al huésped. Es aquí donde, respondiendo también a una de las observaciones de la profesora Mónica Gelós, se pudo dar cuenta que la comunidad local y la sociabilidad que tuvieron con ella fue un factor determinante en la experiencia del o la estudiante que realizó turismo académico. Asimismo, se asombraron de que la comunidad mexicana está compuesta por personas muy amigables al punto de tener la impresión de conocerse de hace tiempo y por esta facilidad que tenían para entablar relaciones, lo cual puede deberse por la curiosidad que se tenían entre ambas partes. De la misma forma, mencionaron no haber sentido algún tipo de discriminación por parte de los estudiantes locales, sino que al contrario, sintieron que los sobrevaloraban por su nacionalidad. Por otra parte, se pudo identificar cómo este grupo de estudiantes elegía realizar actividades de manera grupal y no de forma individual, lo cual también arroja un indicio de que destinaban gran parte de su tiempo a la sociabilidad con la comunidad local, tanto en la universidad como en su tiempo libre. Por otra parte, también mencionaron que a partir de esta interacción que tuvieron con la comunidad local, también pudieron aprender de aspectos de la cultura de México. En cuanto a la relación que tuvieron con los y las docentes del destino, la opinión se dividió en dos grupos. El primer grupo expresó que los profesores y profesoras que tuvieron en sus materias brindaban el espacio para que ellos y ellas puedan opinar y mencionar cómo es la realidad en su país. Incluso algunos tuvieron la oportunidad de dedicar toda una clase entera a esto. Y esta interacción que tuvieron con las profesores y profesoras del destino también generó la decisión de querer seguir en contacto una vez terminada la experiencia, lo cual voy a retomar más adelante en términos de capital social. Por último, mencionar que también este grupo valoró el conocimiento brindado por las docentes, lo cual lo consideró como un aporte para su formación como profesionales. Pero, sin embargo, por otro lado, el segundo grupo sí manifestó haberse sentido discriminado por su nacionalidad e incluso identificó cierta intolerancia por parte del equipo docente por tener modismos distintos a los de los y las estudiantes locales. Es así como se pudo reconocer cierta posición etnocentrista por parte de los y las docentes, de la cual Cruz Pérez et al. Nos explican que desde esta posición las personas juzgan a otros grupos sociales en correlación a su propia cultura o grupo propio, fundamentalmente en lo relacionado con la lengua, las tradiciones, la religión, las manifestaciones y sus creencias, tal como se pudo ver reflejado en este caso, y tal como podemos ver la ausencia de una mirada intercultural por parte del equipo docente.
Por otra parte, en cuanto a la sociabilidad que llevaron a cabo con estudiantes de movilidad estudiantil, indicaron que se creó un ambiente familiar entre ellos y ellas, quizá pueda deberse por esto de que todos se encontraban en las mismas condiciones de estar solos y solas en un país distinto al suyo, sin las personas de su entorno habitual, y además destacaron tener las mismas metas a alcanzar a corto plazo, lo cual permitió que sea mucho más fácil entablar relaciones entre ellos y ellas. Y al igual que con la comunidad local, la curiosidad e interés que se tenían entre sí también generó una oportunidad de aprendizaje respecto a diversos aspectos. Se pudo reconocer que tuvieron cierta preferencia al relacionarse. Por un lado, los y las europeos, europeas y asiáticos y asiáticas expresaron que sí, que ellos tenían preferencia por relacionarse con latinoamericanos y latinoamericanas con el objetivo de mejorar su idioma español. Y si bien los latinoamericanos y latinoamericanas manifestaron no haber tenido ningún tipo de preferencia por relacionarse con determinada nacionalidad, sí se pudo reconocer que tenían mayor relación entre ellos y ellas. Y esto puede deberse por tres motivos. Uno, por la cercanía geográfica que manifestaban tener, porque por lo general los y las latinoamericanos y latinoamericanas vivían en la periferia de la ciudad más cerca de la universidad y los y las europeos, europeas, asiáticos y asiáticas vivían en el centro de la ciudad, así que por una cuestión de cercanía puede ser que se reunían más entre ellos y ellas. Otro motivo puede ser porque expresaron también en las entrevistas que los y las latinoamericanos y latinoamericanas eran más cálidos y amigables que otras personas de otras nacionalidades. O un tercer motivo puede ser por esta similitud que pueden llegar a compartir en sus hábitos y en sus rasgos identitarios a través de toda la historia de la conquista. Por último, en cuanto a esta segunda parte del análisis, se pudo reconocer tres principales espacios de sociabilización con la comunidad local y con estudiantes de movilidad estudiantil. El primero fue la universidad. Acá se pudo reconocer cómo los y las estudiantes construían relaciones e iban ampliando esa red de relaciones a partir de la institución educativa. Es aquí donde se puede ver el eje principal de toda esta experiencia, que justamente es el turismo académico. Por otro lado, otro de los espacios identificados fueron las viviendas, ya que la mayoría del grupo de estudiantes vivía con personas de otras nacionalidades o con mexicanos y mexicanas de otros estados, por medio de los que también iban ampliando su red de relaciones. Y por último, en las actividades recreativas que realizaban, ya sean deportivas, yendo al gimnasio o actividades recreativas, yendo a fiesta y demás, también iban construyendo distintos vínculos y relaciones. No quiero dejar por alto que los y las estudiantes también resignificaron la sociabilidad que tuvieron en el destino como capital social, el cual va a ser un aspecto que voy a retomar más adelante. En cuanto a la tercera parte de este análisis, se pudo reconocer cómo el grupo de estudiantes adquirió y potenció competencias de tipo comunicativas interculturales. Es aquí que quiero hacer la aclaración que a modo de organizar estas competencias se decidió discriminarlas por sus respectivas dimensiones, lo cual no quiere decir que no estén relacionadas entre sí, porque tal como menciona Vilá, estas tres dimensiones actúan de forma entrelazada simultáneamente cuando una persona se enfrenta al contacto intercultural. Entonces, respecto a la primera dimensión, a la comportamental, que justamente refiere a aquellas habilidades aquellas habilidades verbales y no verbales para poder desarrollar comportamientos apropiados y efectivos al momento de comunicarse, se pudo reconocer competencias que adquirieron como el lenguaje corporal y gestual, la responsabilidad, la flexibilidad y adaptabilidad comportamental que pudieron adquirir, la administración y organización más eficaz que tienen a partir de ahora, entre otras más que a modo de optimizar el tiempo de esta presentación, no me voy a detener a desarrollar cada una. De la misma forma, se reconoció ciertas competencias que potenciaron
como lo son la independencia y la autosuficiencia, al vivir en un país solo y sola, totalmente distinto al suyo, la seguridad y la autoconfianza que pudieron mejorar allí, la perseverancia y la mejora de la comunicación interpersonal. En cuanto a la dimensión cognitiva, que justamente refiere a esta comprensión, conocimiento y toma de conciencia de todos aquellos aspectos culturales y comunicativos, tanto propios como de otros y otras, que promueven una comunicación suficientemente eficaz, se pudo reconocer que potenciaron y mejoraron un idioma distinto al nativo, algunas las estudiantes, que también fue uno de los objetivos que, por ejemplo, mencionó uno de los entrevistados al decir: el criterio principal por el que elegí ir a México fue el español, mejorar hablar español. En cuanto a las competencias que adquirieron, se pudo reconocer la incorporación de modismos del lenguaje del destino, la apropiación intercultural que hicieron del patrimonio cultural mexicano y la adopción de nuevas lógicas, perspectivas y puntos de vista, tal como lo podemos ver reflejado al momento en el que uno de los entrevistados dice: llegar a Guadalajara me abrió la mente de un modo como que aprendí a ver todo diferente y aprendí mucho acerca de la ideología que llevo, de ser como más abierto en realidad con todo. En cuanto a la última dimensión de este tipo de competencias, la cual refiere a esta capacidad de poder proyectar y recibir respuestas emocionales, tanto antes, durante y después del contacto intercultural, centrándose así en las emociones personales, en los cambios de sentimientos provocados por ambientes, personas y demás, se pudo reconocer tanto competencias que potenciaron como su empatía, altruismo y respeto para con el otro y la otra, su autoestima, que también influye en su formación como profesional, y que adquirieron sensibilidad y valoración de su entorno cercano. Algunos y algunas de las estudiantes que entrevisté mencionaban haber potenciado su sentido de pertenencia y otros haberlo adquirido a partir de esta interacción con la comunidad local que mencionaba anteriormente. Es así como reconocen también la importancia de este sentido de pertenencia que lograron obtener, tal como se puede ver reflejado al momento en que una de las estudiantes dice: siento que eso es algo muy importante en todo lo que uno haga, en su carrera, en su país, en su familia, en todo. Y no es ser conformista ni nada por el estilo, es crecer con lo que tengo, es mejorar día a día y es como ponerme esos retos de sí. Yo amo lo que tengo, pero quiero que esté mucho mejor, entonces vamos a trabajar por eso. Bueno, también se pudo reconocer cómo resignificaron su experiencia de turismo académico. Primero, a partir de cierta revalorización que hicieron de su título profesional. Es aquí donde se pudo reconocer como otro de los motivos que los y las impulsó a realizar una experiencia de este tipo fue su interés por mejorar su nivel académico. No fue casualidad que elijan ir a la Universidad de Guadalajara, sino que antes de realizar esta experiencia hubo toda una búsqueda previa en la que encontraron que dicha universidad se encontraba entre las mejores de Latinoamérica y también como la segunda mejor de México. De la misma forma, mencionaron haber obtenido una especie de doble titulación y reconocimientos académicos por cursos realizados en el destino. Es así como se puede pensar que esta experiencia de turismo académico también brinda un valor que a los fines de esta investigación se lo podría contemplar como un valor que se agrega al capital cultural de cada estudiante, el cual luego se va a efectivizar de manera institucional cuando obtengan su título universitario. Y es acá donde quiero hacer la aclaración de que en una experiencia de turismo académico no se puede referir directamente a que uno o una estudiante adquiere capital cultural institucionalizado, sino que se remite a la idea de que este grupo de estudiantes está en el proceso de obtener una certificación y una institucionalización de ese capital que ahora posee el valor agregado de esta experiencia. Por otra parte, se pudo reconocer un reconocimiento que hicieron de su experiencia de turismo académico para su futuro profesional, mencionando que al haber realizado una experiencia de este tipo en dicha universidad,
constituye un antecedente significativo para su currículum profesional, el cual puede llegar a ser un beneficio para ser elegidos o elegidas frente a otros u otras, por ejemplo, en una entrevista laboral. Es así como se puede pensar en la posibilidad de que el turismo académico brinda capital simbólico o atribuye capital simbólico a este grupo de estudiantes por haber sido parte de una universidad tan reconocida y prestigiosa académicamente como lo es la Universidad de Guadalajara. Y tal como lo podemos ver reflejado al momento en el que una de las estudiantes menciona, ya el simple hecho de haber tenido un intercambio fuera del país suma un montón de puntos. Por otro lado, la Universidad de Guadalajara es muy buena universidad. El nivel académico es bueno para México y es como que da también un prestigio. De la misma forma, mencionaron que al momento en que ellos se inserten en el mercado laboral, seguramente también cuente todo este conocimiento académico brindado en el destino y el bagaje cultural que fueron construyendo a partir de toda esta experiencia que quizá otra persona no lo posee. Bueno, se puede identificar que el turismo académico también brinda oportunidades laborales y académicas. Oportunidades académicas en cuanto a informarse de cursos, tanto desde el lugar de expositor, como le sucedió a una de las entrevistadas al participar en un seminario internacional del turismo, a partir de toda esta experiencia, o desde el lugar de oyente, o incluso la posibilidad de poder mejorar idiomas, o descubrir la orientación académica de la cual se quieran especializar en un futuro cercano. Una de las entrevistadas en relación a ello mencionaba que a partir de su visita a México se dio cuenta que quiere especializarse en lo medioambiental debido al uso desmedido que vio de los plásticos en este país. Y por otro lado, brinda también oportunidades de trabajo y o de negocios en otros países distintos de su residencia habitual. Esto puede verse o porque tienen contactos en distintas partes del mundo o por haber tenido la experiencia de ya vivir en el extranjero. Por último, retomando lo que mencionaba anteriormente acerca de que el grupo de estudiantes resignificó la sociabilidad como capital social, se pudo identificar cómo los y las estudiantes reconocieron que de esta red de relaciones que fueron construyendo en su experiencia de turismo académico, podrían llegar a obtener ciertos beneficios simbólicos o materiales, tanto de forma actual como a futuro, y que también constituyen un recurso para tener en cuenta tanto en aspectos académicos como para su futuro profesional, tal como lo indicó una de las estudiantes al decir que con otros y otras estudiantes tienen pensado realizar un emprendimiento interdisciplinario de forma internacional. De la misma forma, el concepto de capital social se puede ver reflejado implícitamente al momento en el que una de las entrevistadas menciona que no solo establecía relaciones con las personas con el objetivo de generar amistades, sino que también con el objetivo de establecer alianzas profesionales, lo cual dice implícitamente que hay que quiere obtener cierto provecho de esa relación que está construyendo. De la misma forma, si se ven interesados por viajar y conocer otros países, seguramente cuenten con este beneficio de ser bien asesorados o recibidos incluso en los mismos. Y a pesar de que el grupo de estudiantes manifestó haberse relacionado con personas de distintas carreras, se puede reconocer que hubo una tendencia a que se relacionen con personas de carreras afines a las suyas y o que compartían intereses académicos en común. Por último, y tal como menciona Bourdieu, las relaciones que forman parte de este capital social de las personas nunca pueden reducirse a aspectos geográficos, físicos o económicos y sociales, por lo que se puede interpretar que esta red de relaciones que fueron construyendo y que aún siguen manteniendo, según lo expresado por los y las estudiantes, se considera como capital social, siendo posible pensar que en una experiencia de turismo académico, una estudiante adquiere mayor capital social que otra persona que quizá no realice estas experiencias.
Ya llegando al apartado de conclusiones, y de acuerdo al análisis de datos realizado en la presente investigación, se cree que se ha podido caracterizar el turismo académico en sus dimensiones propuestas, por lo que lo que voy a hacer a continuación es mencionar los rasgos más destacados en función de los objetivos específicos planteados al principio de este estudio. En relación al primer objetivo, se pudo reconocer cómo el deseo e interés que tenían los y las estudiantes por conocer el patrimonio cultural, material y material del destino produjo que destinaran tiempo libre para conocerlo, que se preocuparan por obtener las referencias apropiadas del mismo, que probasen todo aquello que fuera posible en cuanto a la gastronomía típica de México y realizasen apreciaciones culturales respecto a las manifestaciones y espacios culturales que fueron conociendo y vivenciando. Un aspecto del impacto producido en las estudiantes se puede verificar en las expresiones que demuestran esta necesidad que tienen de seguir continuando de las series y películas mexicanas, de su música y de sus bailes típicos, incluso en sus países de origen. Del análisis también se desprende que la gastronomía del destino fue considerada como uno de los aspectos de la cultura mexicana que provocó un shock cultural en los y las estudiantes, del cual, sin embargo, luego fueron apropiando también culturalmente, y se considera como una experiencia de turismo académico otorga la experiencia, la oportunidad a los y las estudiantes de tomar conciencia de los distintos valores, normas sociales, prácticas y formas de percibir el mundo que tienen diferentes personas de distintas nacionalidades, lo cual generó y aportó nuevas perspectivas, nuevas lógicas, nuevas formas de pensar a este grupo de estudiantes que inclusive pudieron romper con ciertos estereotipos que tenían antes de esta experiencia. Respecto al segundo objetivo, se pudo identificar cómo el grupo de estudiantes otorgó gran importancia a la dimensión social del turismo académico. Y esto se pudo ver reflejado a través de su elección de destinar tiempo a la sociabilidad, tanto como con la comunidad local, como con estudiantes de movilidad estudiantil. Asimismo, se pudo reconocer cómo la institución educativa fue el principal espacio de la sociabilidad y cómo esta sociabilidad de la que hablamos puede llegar a alcanzar el estatus de capital social. Es decir, este grupo de estudiantes pudo reconocer cómo a partir de esta asociación y comunicación desinteresada, lúdica y gratuita, podrían llegar a obtener ciertos beneficios tanto actualmente como a futuro. Entonces, es esta transposición entre la sociabilidad y el capital social que se considera a nivel teórico como un aporte para el turismo académico. Respecto al tercer y último objetivo, en términos de competencia, el impacto en la formación profesional lo valoraron desde el ejercicio profesional a desempeñar a futuro. Y las competencias socioculturales que adquirieron en este tipo de experiencias fueron de tipo comunicativas interculturales, de las cuales el grupo de estudiantes destacó que tenían competencias que ya poseían y que pudieron identificar que potenciaron en dicha vivencia. De la misma forma, a pesar de que no haya sido objeto de esta investigación establecer una preponderancia entre las competencias analizadas, se pudo reconocer cómo la dimensión comportamental fue la más detallada por este grupo de estudiantes y que además de considerar que estas competencias contribuyen a su formación y futuro profesional, las consideran significativas para su formación personal, es decir, para aspectos de su vida cotidiana. Por último, se considera que una experiencia de turismo académico atribuye capital simbólico al título a obtener y al currículum profesional de los y las estudiantes. ¿Por qué? Por haber sido parte de una universidad reconocida por su prestigio y nivel académico, como lo fue la UDG. Es así como esto imprime un valor diferencial en el título profesional en términos de capital cultural institucionalizado, aspecto que fue identificado recién al regresar a sus países de origen.
Y también me quiero hacer alusión a una de las observaciones realizadas por la profesora Merli y me quiero detener en la importancia que tiene este estudio en el campo turístico, ya que las especificidades que fui trabajando a lo largo de esta investigación en base al turismo académico contribuyen a especificar y cualificar una categoría del turismo que aún no es tan conocida y o abordada académicamente. Es por ello que se cree importante esta investigación y que además contribuye a que se le dé la importancia que de verdad se merece. A modo de recomendaciones, propuse tres. En primer lugar, y también respondiendo a una de las observaciones realizadas por la profesora Patricia Aguirre, pienso que desde el Ministerio de Turismo y Deporte se deberían brindar mayores facilidades a los y las estudiantes para motivarlos y motivarlas a realizar dicha vivencia, que como vimos es muy valiosa para aquellas personas que de verdad quieran crecer y progresar en cuanto a su formación profesional. Y que desde la universidad se puedan generar espacios de discusión en los que participen tanto el Departamento de Relaciones Internacionales, profesores y profesoras y estudiantes que hayan realizado este tipo de experiencias y que quieran compartir los impactos y los aspectos más destacados de su vivencia. En segundo lugar, a pesar de que a partir de esta investigación se podría llegar a afirmar que en una experiencia de turismo académico él o la estudiante aumenta su volumen de capital cultural y social, se cree interesante que para futuros investigadores tengan en cuenta replicar la investigación, la presente investigación, para poder constatar que se mantienen los resultados en el tiempo. Y por último, también se cree interesante realizar un seguimiento a través de otras técnicas de recolección adecuadas, aplicándolas antes y después de la experiencia de turismo académico, con el fin de poder ver si los cambios persisten y cómo fue su desempeño efectivamente en el campo profesional. Bueno, por último, establecí tres futuras líneas de investigación. En primer lugar, preguntarnos qué sucede con la comunidad receptora que se relaciona con los y las estudiantes de movilidad estudiantil. ¿Se genera algún cambio en la estructura y el volumen de su capital? Como segunda línea de investigación, indagar más en profundidad acerca de las características que poseen este tipo de viajeros y viajeras que quizás se ven más interesados en la búsqueda de experiencias, en la inmersión en la comunidad local, en participar de sus tradiciones y celebraciones. Quizás este tipo de investigación se lo podría abordar más desde el marketing o desde la psicología. Y por último, hacer mayor énfasis en el concepto de la interculturalidad y preguntarnos si el turismo académico es considerado un tipo de turismo que propicia y brinda mayor intercambio cultural que otras modalidades de turismo. Ya para finalizar, me gustaría atender a una de las inquietudes realizadas por la profesora Mónica Gelós respecto al nivel de satisfacción logrado por los y las estudiantes a partir de la interacción que tuvieron con los aspectos culturales de Guadalajara. Y desde mi interpretación, considero que no fue objeto de esta investigación indagar acerca del nivel de satisfacción, pero que sería interesante tenerlo en cuenta para futuras investigaciones. Y atendiendo también a otras observaciones realizadas por el jurado, quiero mencionar que cuando yo hablo de expresiones de la cultura, estoy identificando tanto lo patrimonial como lo no patrimonial vinculado a la cultura. Y que si bien lo pude haber mencionado en el contexto conceptual, consideré que era suficiente después todo el desarrollo que hago en el análisis e interpretación de los datos. Es por ello que mi referencia a las expresiones materiales e inmateriales de la cultura fue general en el sentido de poder incorporar todo aquello que impactó de alguna manera en los y las estudiantes. Y por último, quiero agradecer a todos y todas las estudiantes a los que les realicé la entrevista
a mi tutora de tesis que me acompañó durante todo este proceso de investigación, al jurado por su evaluación y las observaciones realizadas, y a mi familia y a mis amigos y amigas. Así que, sin más que decir, me quedo a disposición del jurado. Bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, ahora pasaríamos a la etapa de las preguntas. Carolina, Mónica, les dejo el espacio. Yo tengo un par de preguntas, pero por ahí inicien ustedes. Bueno, gracias, Camila. La verdad que muy interesante tu trabajo. En principio, en la lectura me pareció un trabajo muy bien organizado y muy bien escrito, digamos, independientemente de esas observaciones que te hice. Y ahora, bueno, en función de cómo presentaste la exposición y volviendo a retomar algunas cuestiones, por ahí en principio en cuanto a las recomendaciones que vos formulás, es interesante la recomendación que haces a nivel del Ministerio de Turismo y Deportes, y te preguntaría qué podrías formular como recomendación para las universidades, concretamente, que fomentan el turismo académico. Por ahí que sería interesante pensarlo desde adentro también de la universidad. Sí, bueno, como mencionaba, desde mi opinión también, desde el lugar que ocupo como estudiante, considero que sería interesante generar este tipo de espacios en los que participen distintas autoridades de la universidad y en el que se pueda compartir distintos aspectos de esta experiencia que quizá la institución educativa no los tiene tan en cuenta, pero que uno o una, al realizar estas experiencias, sí puede reconocer y compartir e incluso mejorar ciertas metodologías de trabajo en determinadas materias, o seguir motivando a los y las estudiantes a realizar este tipo de experiencias que realmente constituyen una experiencia muy integral que favorece a su formación como profesionales. Creo sumamente importante que cada vez se pueda ampliar estas experiencias a todos y todas, que no sea para unos pocos y pocas, sino que a través de estos espacios se pueda generar esta discusión y este intercambio tanto con profesores y profesoras de la propia universidad y los estudiantes y las estudiantes que traen nuevos aportes y nuevas ideas también desde su experiencia vivida en otro país. Bueno, gracias. Tengo otra pregunta, pero la dejo después de la ronda, por ahí si quieren Mónica y Patricia hacer otra pregunta. Bueno, Camila, antes que nada, felicitarte por tu trabajo, realmente muy interesante y muy, muy bien organizada la presentación también, muy clara y amena. La consulta mía es en relación a, luego de haber analizado todo este patrimonio cultural inmaterial, del inmaterial estoy hablando, ¿no? Mexicano, si considerás que quienes tengan oportunidad de realizar esta experiencia en Argentina se llevarían una imagen similar de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Bueno, yo considero, desde mi propia apreciación, que ya sea Argentina, México, Colombia o cualquier otro país, el patrimonio inmaterial influye inevitablemente también en los y las estudiantes. Así que considero que sí, que sería muy valiosa los y las estudiantes que vienen de hacer su movilidad estudiantil a este país, que incluso hemos conocido con compañeros y compañeras a estudiantes que realizaron su movilidad estudiantil en la Universidad del Comahue, por ejemplo, que se veían realmente asombrados y fascinados con el patrimonio inmaterial que tenía Argentina y que quizá uno desde la visión, al estar tan inmerso y tan acostumbrado a todo este patrimonio que nos rodea, no lo tenemos en cuenta y incluso me parece muy interesante este intercambio de, bueno, reconozco
lo que tengo también. No sé, a mí desde mi opinión, yo creo que sí, que sucedería lo mismo. Está bien, gracias. Por favor. No tengo otra consulta. ¿Qué quiere decir, Patricia? Yo tengo una consulta así, muy de un dato. Los estudiantes que entrevistaste, ¿de qué carreras eran? ¿Eran todos de turismo? ¿Eran de otras carreras? Eran de turismo, de contador, de relaciones internacionales, de ciencias económicas. Quiero destacar igual que a los y las estudiantes que entrevisté formaban parte del centro universitario denominado CUSEA, que era el que englobaba las carreras que tenían alusión a las ciencias económicas y administrativas. No, me parecía un dato importante, me apareció la pregunta cuando estabas hablando de las motivaciones y claro, y ahí me pregunté, lo que pasa que claro, si eran todos estudiantes de turismo, como que eso iba a repercutir en tu resultado, ¿no? Claro, no. Eso me parecía importante aclararlo, de si era de una variedad de carreras o eran solamente estudiantes de turismo. Y después, por ahí te corro un poquito del eje de tu presentación, pero me parece interesante reflexionarlo, por esta idea, bueno, de cómo se involucra el investigador con el objeto investigado, ¿no? Y supongo que en tu caso debe haber sido todo un proceso muy puntilloso poder mantener la objetividad porque vos has tenido una experiencia de movilidad de estudiantes. Entonces ahora yo quiero abrir la puertita para que nos cuentes, bueno, vos con tu objeto investigado, ¿cómo te has sentido? Si te sentís representada con lo que los estudiantes han manifestado, ¿cómo ha impactado en vos? No solamente el proceso de movilidad estudiantil, sino como un trayecto, ¿no? Desde hacer tu experiencia de movilidad a obtener este muy buen trabajo que has realizado. Bueno, yo al momento de entrevistar y después luego recibir todos estos resultados de las entrevistas, por momentos realmente me sentí identificada en lo que expresaban y después por otros momentos también mencionaban aspectos que quizás yo no los tenía en cuenta y después al momento de ponerme en su lugar digo, ah, sí, yo también lo viví esto. Y uno escuchando al otro o a la otra se va dando cuenta de todo esto vivimos y todo esto nos contribuyó a nuestra formación profesional. Así que este intercambio que tuve con mi tesina de grado también me sirvió a mí como para reconocer también esta trayectoria que hice que por lo menos de mi lugar la considero muy valiosa y a tener en cuenta para mi formación. Así que realmente también, bueno, me interesó realizar este tipo de investigación con esta temática, justamente para resignificar esta experiencia que yo también viví desde un lugar y poder que no quede mi experiencia individual, sino poder compartir todo lo que tiene para decir este tipo de turismo académico. Caro. Bueno, gracias. Sí, en relación a lo que comentaste vos, Patricia, tu primera pregunta, también otra que te quería hacer, que si bien no es digamos, un objetivo que vos planteaste, pero si pudiste observar, al menos a priori, ¿no? En relación a las entrevistas y el análisis que hiciste, diferencias en cuanto a el impacto de las expresiones materiales e inmateriales, la sociabilidad y las competencias socioculturales que asimilaron los estudiantes en relación a la carrera que estudian por ahí. Que me pareció re interesante la pregunta de Patricia porque también cuando leí el trabajo, el análisis y las conclusiones, inmediatamente fui a ver las entrevistas, a ver si decía de qué carrera eran, porque para pensar si tenía relación o no con la carrera que estaba estudiando cada una de las personas entrevistadas, pensando que también tiene que ver a lo mejor las expectativas en relación a la carrera. Entonces te quería preguntar si bien no fue un objetivo de tu investigación, si pudiste observarlas y si lo ves también como un campo posible de estudio para profundizar en relación a tu tema.
Bueno, me olvidé de mencionar anteriormente que también dentro de los entrevistados, dentro de los y las entrevistados, estaba un estudiante de medicina que no pertenecía a este centro universitario, sino que pertenecía a otro, y que, por ejemplo, él pudo reconocer o su expectativa era mejorar el desarrollo de su comunicación con el paciente y el médico, ¿no? Como que, por ejemplo, él en su caso, en su carrera, apuntó mucho a mejorar su comunicación. En cambio, quizá los que tenían más relación con turismo apuntaban a esto de cómo les impacta la cultura del destino, de todos sus aspectos, o también, bueno, acá se hizo alusión a la comunicación, después quizá otros y otras estudiantes de nacionalidad europea y asiática apuntaban más a mejorar sus idiomas en esta experiencia. Así que sí, yo creo que dependiendo de cada carrera era también la expectativa y lo que fue resignificando en la entrevista. Sin embargo, también se pudo ver ciertas similitudes entre, no sé, el entrevistado que estudiaba medicina y el que estudiaba ciencias económicas, como llevaban al acuerdo de que sí, no sé, esta experiencia me ayudó a mí para poder administrarme y organizarme de forma más eficaz. O a partir de esta experiencia soy mucho más responsable, mucho más puntual. Con ciertas competencias sí concordaban, pero según la expectativa y carrera que estudiaba cada uno, eran distintas las cosas que me hacían más énfasis. Así que no sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 respondiste. Sí, por lo que también te escucho, tiene que ver con la carrera y también con el país de origen, pareciera, ¿no? Que está como subyacente ese tema también. La verdad que Sí. es muy interesante pensar en profundizar, atravesando, digamos, estas mismas categorías que tomas vos por la carrera y el país de origen. Sí, no, hay muchísimo para profundizar. Bueno, debido a que hay que hacer un recorte para la investigación, decidí trabajar con esto, pero hay muchísimo por investigar, incluso respecto a otras problemáticas que todavía no se abordaron en otros estudios. Así que yo creo que es una categoría del turismo que tiene mucho potencial y de la cual se puede seguir investigando y profundizando mucho más. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, yo por ahí para compartir con Camila y con el resto del jurado y la directora, simplemente dos comentarios. Lo que pasa es que a mí este tema me apasiona también, es como que no me puedo quedar callada. Simplemente contarte, por ejemplo, este resultado que vos obtenés respecto a la socialización, el involucramiento con la comunidad mexicana, yo creo que es de importancia, porque no en todos los casos sucede. Por ejemplo, en Europa, con los programas Erasmus, una de las cuestiones que uno empieza a visualizar es que es tanta la cantidad de estudiantes de intercambio que finalmente no socializan con la gente del lugar, sino que los franceses terminan haciéndose amigos de los franceses, viven en un departamento juntos, y realmente el estudiante europeo que quiere socializar con otras comunidades elige otros destinos que no sean Europa, porque en Europa ya está tan estandarizado que ese involucramiento con la comunidad local se ve como un poco entorpecido. Nosotros tuvimos la experiencia también de recibir una estudiante alemana que nos manifestó claramente eso. Yo quería conocer a la gente y la manera de conocer a la gente era venir, bueno, imagínense ella, a la Patagonia, en un puntito allá lejos, en una universidad que Argentina, bueno, la Universidad de Buenos Aires, Córdoba, son como las más conocidas y Comahue es como que está allá lejos, en la Patagonia, ¿no? Y después también resaltar con esto que vos decís, de cómo hacer este trabajo y comunicarte con otros estudiantes te ayudó a darte cuenta de cosas que vos también habías vivido y por ahí las habías dejado guardaditas. Reforzar esta idea de lo importante que es que las universidades lo tomen a esto como una política de formación que no quede solamente en lo individual, sino de generar los espacios
para resignificar las experiencias y que no quede en la valija de cada uno, sino que pueda ser compartido. Y bueno, y desde la perspectiva científico-tecnológica siempre poder ir un poco más allá y empezar a pensar en profesionales que puedan definir líneas de investigación en el marco de la problemática global, ¿no? Simplemente eso. No sé si Mónica o Caro quieren hacer alguna otra observación o comentario, y acá nos va a ayudar Sofi. Creo que pasaríamos a la parte del intercambio del jurado. Sofi, guíanos un poquito. Sí, pasaríamos, así que ahí los que, si quieren avisar que los que están en Twitch pueden seguir conectados, pero que se va a estar mostrando el cartelito nomás, y que el jurado va a... Bueno, buenos días a todos. Siguiendo con las etapas de esta defensa oral, vamos a proceder a leer el acta con el dictamen final del jurado. A los 26 días del mes de abril del año 2021, en la ciudad de Neuquén, 9 horas, se procedió a la defensa oral de la tesina Implicancia del turismo académico en la formación profesional de los y las estudiantes universitarios y universitarias, caso Universidad de Guadalajara, agosto-diciembre del año 2019. Quien procedió a realizar la defensa fue la estudiante en breve profesional Camila Belén Fernández. El trabajo estuvo bajo la dirección de la doctora Julia Gerlet. Criterios de evaluación. En cuanto a la defensa oral, entendimos que corresponde la calificación de 10, excelente. Relevancia del tema, 10, excelente. Consistencia metodológica, 10, excelente. Grado de originalidad, 10, excelente. Encuadre teórico, 9, muy bueno. Utilización y aportes bibliográficos, 9, muy bueno. Presentación formal, 10, excelente. Aportes académicos y profesionales, 10, excelente. Por lo tanto, la calificación definitiva es un 10, excelente. La felicitamos a la, creo que a partir de este momento, profesional. Justificación del dictamen. El trabajo se destaca por su originalidad, novedad del tema planteado y aportes. Además, se considera especialmente la capitalización lograda a partir de su experiencia de movilidad internacional. El encuadre teórico y metodológico ha sido desarrollado con rigurosidad, coherencia y pertinencia. Ha logrado sostener a lo largo de toda la investigación el análisis sociológico de Bourdieu. Otro logro es que la investigación cumple ampliamente con la integración de contenidos aprendidos durante su carrera, sociología, cultural patrimonial, conceptos propios de la disciplina, turismo y sus tipologías, por ejemplo, entre otros. Se recomienda realizar una actividad de transferencia y compartir los resultados de este trabajo con la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Turismo y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la UNCO. Se valora que el trabajo ha sido desarrollado en su totalidad en un contexto de aislamiento social por COVID-19. Jurado evaluador, Mónica Gelos, María Carolina Merli. Ahora invitamos a todas las que puedan estar conectadas, le vamos a dar un aplauso a Camila. Bueno, muchas gracias. Si me permiten el espacio para hablar unos minutos. No me quiero emocionar, pero realmente es inevitable porque fue todo una investigación a la que le dediqué mucho empeño, mucho tiempo, junto con Julia, que quiero destacar la excelencia que tuvo en todo el acompañamiento a lo largo de mi tesis. Realmente siempre estuvo a disposición ante cualquier pregunta o inquietud que me surgía, y siempre con una sugerencia, una crítica constructiva para darme. También quiero agradecer al jurado por su evaluación y sus respectivas observaciones. Realmente las tomé como una crítica constructiva a esta investigación. Y quiero agradecer fundamentalmente a
a mis amigos y a mis amigas, tanto a Vale y a Leisa, que siempre me acompañan en todos mis logros, a mis compañeros y compañeras que ya son amigos y amigas del corazón, que sin ellos realmente no hubiera podido llegar hasta donde estoy hoy en día. Su acompañamiento para mí es fundamental. Y bueno, todos mis otros amigos y amigas que también siempre deseándome toda la buena energía y siempre creyendo en mí. A mi familia, a mi papá y a mi mamá que me dieron la posibilidad de estudiar en una universidad pública. A mi hermana que me está haciendo el aguante desde su laburo, escuchando toda la presentación de mi investigación, a mi hermanito que también fue, creo que mi contención emocional más grande a lo largo de todo este proceso de investigación, que fue en un contexto que realmente no fue el deseado. Uno siempre se imagina que se va a recibir en la facultad junto con todos sus amigos, su familia y todo, y se fue dando bajo un contexto de aislamiento que también costó llevarlo, y la contención que tuve familiar fue muy importante. Y también agradecer a toda mi familia de Buenos Aires que también me están apoyando desde allá, a mi abuela Rosa, a mi abuela Ana, a mi abuelo Víctor. Quiero realmente mencionar porque para mí fue muy importante todo el apoyo que recibí, y estoy segura que tanto las personas como están y como las que ya no están, me están acompañando en este momento tan importante que es para mí, y realmente lo valoro muchísimo. También quiero agradecer y no me quiero olvidar de David, que todos y todas sabemos que es una persona fundamental en nuestra carrera. Sin él realmente no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos acá, porque su ayuda es fundamental, fue fundamental, y espero que otros y otras estudiantes puedan también valorarlo. Y sin más que decir, nada, agradecer toda esta evaluación que me realizaron. Realmente no lo puedo creer, y estoy muy feliz de terminar todo este arduo proceso de investigación de esta manera. Así que nada, agradeciendo obviamente esta oportunidad. Felicitaciones, Camila. Felicitaciones, Camila. Gracias. Felicitaciones, Camila. A disfrutar mucho. Bueno, también te quiero dar mis felicitaciones. Sin dudas contaste con el apoyo de una excelente profesora que te acompañó en el proceso. Y bueno, queremos la transferencia ahora. Sería importante poder escucharte nuevamente en clave de transferir tu experiencia, ¿no? Para esa universidad en la que desarrollaste la experiencia de movilidad. Sí. Yo estoy a disposición. ¿Hay alguien en el Twitch? ¿No sabes si alguien nos está escuchando de la Universidad de Guadalajara? Sé que algunos de los estudiantes que entrevisté estaban escuchando esta presentación, pero de la Universidad de Guadalajara no sé. Ah, bueno. Bueno, saludos a los que nos están escuchando que fueron entrevistados, y a tu familia también, que deben estar todos re emocionados. Sí. Muchas gracias. Sí, lo último, felicitaciones, Camila, y destacar también tu capacidad para llevar adelante todo el proceso de investigación con la situación de pandemia en la que estuvimos, y en la parte más dura del aislamiento, ¿no? Donde no podíamos ni compartir material. Así que creo en todas tus capacidades para tu desarrollo profesional a futuro. Así que felicitaciones y los mejores augurios para todo lo que viene. Muchas gracias.